Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Bueno, bienvenidos amigos que nos siguen como siempre por la señal de Somos Alto todas las semanas para presentar un programa movidito. Así es. Bueno, hemos tenido la visita de un jurista tucumano, Marcelo Rubinstein. Así es. Una voz autorizada en Derecho del Consumidor. Y el doctor Álvarez Larrondo, marplatense, para hablar de sociedades. Bueno, muy interesante. También vamos a hablar sobre la libertad de prensa, la responsabilidad también que aquello conlleva, específicamente también vinculado con el tema de la discriminación. Para eso hemos invitado al delegado del INADI en Salta, el doctor Álvaro Ulloa. Interesante la charla, ¿verdad? Bueno, tenemos un joven estudiante de Derecho, realmente una promesa Así es. en el mundo jurídico. Escritor también. Escritor también, Agustín Ulibarri. Bueno, ¿por qué lo invitamos a Agustín? Resulta que salió seleccionado para hacer una pasantía de 4 meses ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Así que van 25 jóvenes de toda la región, de distintos puntos del continente americano, y de Argentina los argentinos van 3 y Salta 1. Así que ha sido un orgullo realmente. Así es. Bueno, y también vamos a entrevistar al presidente del Colegio de Abogados porque recientemente se ha consagrado como lista única a la lista de integración, así que vamos a comentarle de qué se trata, porque van a renovar el periodo por 2 años más. Así es. ¿Y cuáles son las líneas de trabajo de esta nueva gestión, no? Bueno, pero antes, como siempre decimos en este programa, como siempre recomendamos a los televidentes, si tiene alguna duda, si tiene algún problemita jurídico, ¿qué es lo que tiene que hacer Gonzalo? Consulte con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. Primera entrevista, primer bloque. Así es, Gonzalo, para contar las novedades del colegio. Qué mejor de primera voz con el presidente del colegio. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roque. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Bien. Diplomaturas que se van a iniciar en breve, ¿verdad? Sí, estamos iniciando a mediados de abril, el 10 y el 17 de abril, la diplomatura propia del Colegio de Abogados en Derecho Procesal Civil de la provincia de Salta, dirigido por el doctor Lutay Ranea, la doctora Nelda Valdés y la doctora excelentes docentes, digamos. Sí, y se han sumado muchísimos docentes del medio local, ¿no? Entre ellos Marisa Falconier Díez, una abogada litigante, Fernando Virgili, está la doctora Mosman, que es funcionaria judicial, el doctor Renato Ravivaldi de la Cámara Federal, o sea, hay muchísimos docentes nuevos. De trayectoria tanto en el ejercicio de la profesión como en la carrera judicial, ¿no? Exacto. Y también diplomatura penal. Y también la primera diplomatura en Derecho Procesal Penal Provincial y Penal Federal, ¿no? Procesal Federal, ustedes saben que viene el cambio del Código Penal Nacional, así que estamos a la altura, anticipándonos ya a lo que va a suceder en nuestra provincia. Va a estar el doctor Albert Fleming, va a estar también el doctor Nicolás Escanda, el doctor Santiago French, entre otros disertantes, así que también destacados abogados salteños del foro local, y todos estudiosos del derecho procesal penal. Y también van a ver, está dirigido por el doctor Abel Fleming y su director, un abogado litigante, el doctor Fernando Teixeira, los colegas que vos mencionaste, y también figuras de primer nivel, como el doctor Binder a nivel nacional, una figura muy reconocida, y otros colegas también a nivel nacional muy conocidos. Bueno, así que bueno, novedades. Y algo más, Gonzalo, la especialidad también en derecho laboral. Sí, bueno, un objetivo que nos habíamos propuesto el año pasado, y los colegas lo estaban esperando. Ya hay 50 inscriptos en la especialidad. Nosotros estamos muy satisfechos con la respuesta de los colegas y la verdad que volvemos a insistir que los colegas están a tiempo de inscribirse. Si bien ya empezó el día de ayer la primera clase, pero bueno, va a ser una vez al mes, jueves y viernes una vez al mes. Jueves y viernes una vez al mes, así que es muy accesible el tema del horario. También el tema de la inscripción, que se acercan al Colegio de Abogados. ¿Se pueden inscribir? Se pueden inscribir. Recuerden que está aprobada por CONIAU, por la Universidad Nacional de Rosario, y dura 2 años. ¿Y qué docentes van a formar parte de el doctor Carlos Toselli, quien dirige la especialidad. Es un abogado y magistrado de Córdoba, reconocido a nivel nacional, director de varias revistas del Derecho del Trabajo. Y también está el doctor David Duarte, quien trabaja en la procuración ante la Corte a nivel nacional. Muchísimos colegas de Rosario, de Córdoba y de Buenos Aires.
Bueno, este año en el calendario era un año de elecciones Así del es, Colegio Gonzalo. de Abogados. Se ha presentado una sola lista, ¿es así? Sí, han vencido los plazos de Sí. presentación de listas y la única lista presentada fue la nuestra, la lista de integración, que estoy encabezando nuevamente. Ya están conformadas entonces las nuevas autoridades, renovando el mandato en el caso de Pedro y de César. Exactamente, me acompaña César Rodríguez Galíndez como vicepresidente. ¿Quiénes más forman el Consejo Directivo? Bueno, hay un grupo de consejeros que ya venía trabajando, doctora Trinidad Arias, Eliana Berchán, también la representación federal que nos caracteriza en el Consejo, en nuestra lista de integración, por el distrito de Tartagal, la doctora Viviana Carrizo, por el distrito de Orán, Raúl Acevedo, el distrito sur, el doctor Sebastián Solís, también nos va a acompañar el doctor Víctor Sarmiento, que ya venía en el Consejo, y también nos acompaña el doctor Guillermo Alberto, que venía en el Consejo. Y después también se han sumado nuevos consejeros. Hay nuevas incorporaciones. Nuevos consejeros, entre ellos José Arao Fleming, Sí. la doctora Natalia Aramayo. ¿Y cuál, bueno, si bien es cierto que se continúa dentro de la lista de integración el mandato, pero bueno, cuáles son aquellas directrices o líneas de trabajo que se van a realizar o se pretenden al menos trabajar en este nuevo periodo? Bueno, uno de los objetivos fundamentales por los cuales decidimos continuar o presentarnos en una nueva elección fue profundizar esto del contacto con el interior. Creo que hemos logrado hasta ahora, este camino ha sido muy importante para nosotros, un contacto permanente con los colegas del interior, las capacitaciones de primer nivel que se han realizado en el interior. Hace poquitos días se hizo la Jornada Nacional de Derechos Humanos en Tartagal. Este viernes, esta mañana, se inició 6 de abril la jornada sobre la actualización del Código Civil en Orán. El año pasado tuvimos diplomaturas del abogado del niño en ambos lugares. Sí. Estamos trabajando para algo en Metán. Bueno, la verdad que el contacto permanente, no solamente en eso, sino fortalecer nuestra biblioteca, fortalecer todo lo académico y fortalecer los servicios. Por ejemplo, en Tartagal hemos concretado también que se preste el servicio exclusivo a los abogados en nuestra sede de Tartagal los días miércoles, del servicio de registro civil. Bueno, y dentro también de los logros que se tuvieron esta presidencia es el tema de los honorarios, es muy importante. Inclusive hay una comisión también que tiene que ver con el respeto, el resguardo de algo tan importante que tiene carácter alimentario. Sí, correcto. Nosotros logramos en octubre del año pasado concretar un sueño del equipo de integración que inició Eduardo Romani y nos tocó a nosotros la sanción en el Senado y la promulgación por el Poder Ejecutivo, que es la ley 8035, la nueva ley de honorarios. Recordemos que la anterior era del año 63 y un decreto ley. Bueno, esa ley este año tenemos como objetivo apuntalar su defensa, como vos lo señalás, y se creó una comisión integrada por varios colegas, coordinada por el doctor Guillermo Nasser, integrada por Ignacio Saraín, el doctor Claudio Vega, el doctor Mariano Díaz, quienes, recuerden ustedes que conforme a nuestra ley, cuando el abogado no está de acuerdo con los honorarios regulados por el juzgado, no solamente apela o de alguna manera recurre esa resolución, sino que pide la intervención del Colegio de Abogados, y para ello se conformó esta comisión. Es bueno saber emiten, eso, ¿no? Sí. El protocolo es que pidan la intervención, el juzgado corre vista al Colegio de Abogados y tenemos un plazo muy pequeño para emitir un dictamen para apuntalar y defender los honorarios. La intervención del colegio es solo cuando ya están regulados los honorarios judicialmente. Exactamente. Y el colegio emite un dictamen. Emitimos un dictamen donde se protege el crédito alimentario de orden público conforme a la nueva ley de honorarios. Bueno, muy importante. Porque recordemos eso, para sí. los televidentes por ahí que no entienden mucho el tema jurídico en sí, es que si bien es cierto que hay una ley, muchas veces tienen que ver e importa también la interpretación de esa ley, ¿no? Y muchas veces, desgraciadamente, se interpreta la ley de favor o en contra de justamente este crédito tan importante que tiene carácter alimentario, que son nada más y nada menos que los honorarios profesionales. Sí, ustedes saben que por ahí las leyes pueden tener distintas interpretaciones. Lo que buscamos nosotros es que se interprete de acuerdo al espíritu de la ley. El espíritu de la ley fue el crédito alimentario, el orden público laboral, la transparencia y la facilidad que tienen de determinarse los honorarios, sin encontrar, si se quiere, alguna cuestión muy específica que pueda desviar la interpretación correcta de esta ley de honorarios. Bueno, y por último, de mi parte, Pedro, también, si bien es cierto que la lista de integración, bueno, renueva un nuevo periodo en la presidencia del Colegio de Abogados, también es importante saber y que sepan todos los abogados o recién recibidos también que el colegio tiene las puertas abiertas para todos los profesionales que se quieran acercar y que quieran formar parte tanto de las reuniones del Consejo Directivo, ¿no es cierto?, o como también las reuniones de cualquier otra comisión.
¿sí? Lo invitamos a todos los colegas a seguir trabajando, a participar. Siempre señalamos esto, no solamente hace falta que nos propongan cuáles son o nos manifiesten los errores, sino que también puedan aportar una solución y que lideren esa posibilidad de solución. De esa manera encontramos un colegio participativo, y creo que esto se ha visto reflejado en todas las comisiones del Colegio de Abogados. Actualmente están trabajando al 100% de su capacidad, y la verdad que nosotros como integrantes del Colegio de Abogados, como abogados mismos, estamos muy contentos con todo el trabajo que viene desarrollándose y en equipo, ¿no? Así es. Bueno, la verdad es que completo, ¿no? Muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y nosotros seguimos acá en Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque para recibir a un amigo de la casa. Así es, mucho Gonzalo. que no nos visita. Hemos convocado al doctor Álvaro Ulloa. Muchas gracias, Álvaro. No, gracias a ustedes. Por lo de amigo de la casa, digo. Bueno, no, muchas no gracias. me gusta. Delegado del INADI, acá en Salta. Bueno, lo hemos convocado para hablar de un tema en donde vemos conflictos de derechos, ¿no? Esos temas, esos casos difíciles. En este caso, la libertad de expresión y la discriminación. Cuando uno, el ejercicio de esa libertad de expresión, se expresa de una manera libre, pero que puede ofender a un grupo de la sociedad, a una Tal persona cual. en particular. Bueno, en particular. Exactamente. ¿Tiene límites la libertad de expresión, Álvaro? A ver, ustedes saben mejor que yo de derechos. Todos los derechos tienen algún límite, ¿no? Ninguno es absoluto. Yo me tocó dar una charla sobre el tema, estuve leyendo bastante. ¿Qué leí que me pareció importante? Todas las constituciones de América, desde Canadá hasta Argentina, contemplan el derecho a la libertad de expresión. Ahora, todas las constituciones de América contemplan también el derecho a la igualdad y a no ser discriminado. De una forma o de otra, cada uno lo menciona de diferentes formas. Todos los tratados de derechos humanos contemplan las dos posiciones. La libertad de expresión como un valor fundamental de cualquier sociedad, y el derecho a la igualdad, el derecho a no ser discriminado. Eso es el punto número uno. El punto número dos, que también me pareció importante, ustedes vieron que se murió Stephen Hawking, hará 2 semanas, una cosa por el estilo. Y todos dijimos que era un genio. Y probablemente ninguno de los tres haya leído un libro de Stephen Hawking. Lo dijimos porque la prensa nos contó que era un genio. A ver, al menos en mi caso en particular, vengo escuchando desde hace mucho de parte de medios periodísticos: se murió el último genio, a la derecha de Dios, ¿no es cierto? Era realmente lo más genial que había. A lo que me refiero es al valor que tiene la prensa, el peso de la prensa. También hace pocos días, y esto para ver las dos miradas, leí una noticia referida a cuando Macri quería poner la Procuradora General de la Nación. Sí. Una de las entrevistas decía una ilustre jurista que es jueza, que fue jueza de genocidios en las Naciones Unidas, que estuvo en el Tribunal de Apelación como vicepresidente en Naciones Unidas, que actuó en Ruanda y en Checoslovaquia. Otra de las noticias decía la compañera de gimnasio de Macri. ¿No es cierto? Vos veías los dos enfoques, claro, y para uno era la compañera de gimnasio de Macri y para la otra era la ilustre jurista. Era la ilustre jurista. ¿A qué me refiero a eso? Quería conformar una mirada de cómo hoy los medios de comunicación disputan sentido. A ver, suceden muchas cosas y parte de los que le dan sentido social son los medios de comunicación. Hawkins es un genio porque nos lo dijo los medios. Esta mujer es una ilustre jurista, más allá de los hechos objetivos,
porque nos lo contó un medio. Y hay otro medio que disputa sentido dentro de la sociedad, que dijo que era la compañera de gimnasio de Macri. Entonces, ahí es donde vos ves de que lo que sucede en la realidad, nosotros lo leemos con la mirada de los medios. Porque en la realidad uno ve la que pasa al lado de tu auto, la que pasó en tu laburo, la que pasó con tu mujer o con tu hijo. Pero después el mundo que te cuentan, te lo cuentan por tele, te lo cuentan por redes sociales, te lo cuentan por los diarios. Disputan sentido con la iglesia y con la escuela. Vos mirá que es donde armaste tú, sí, de alguna forma, cómo mirás al mundo, ¿no es cierto? Tu familia, la escuela, la religión y los medios de comunicación. Eso me refiero a que entonces los medios tienen un poder muy, muy fuerte para sobresalir a alguien o para estigmatizar a alguien. Y si ustedes miran un poco, y eso es la parte más compleja para mí de todo este asunto, hará 2 semanas también, o 3 semanas, en Salta hubo mucho escrito acerca de la salud pública de los bolivianos. Sí. En Salvador Massa y en el límite, en La Quiaca. Detrás de eso salió un proyecto de ley jujeño, diciendo que le iban a cobrar. Y 5 o 6 días detrás de eso salió un hombre pegándole una trompada a una mujer en el PAMI, diciéndole: boliviana de mierda, no te robes mis remedios. ¿Y por qué ocurre eso? Mire por un cachito y de vuelta volvemos al disputa sentido, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo de medios. Exige una responsabilidad muy grande, porque la censura no sirve. La censura no solamente está prohibida, sino que no sirve, no es eficaz como forma de regular un poco la información. Y exige que cada vez tengamos mayor responsabilidad social. Exige que cada vez más los que están en medios, ustedes dos, yo en mi programa, él, de alguna forma o de otra, tengamos cada vez más responsabilidad social a la hora de mostrar los temas. Pero ¿quién hace exigible esa responsabilidad? En un contexto como en la Argentina o en Salta, donde no hay observatorios de medios. Hay observatorios de medios, no funcionan con la velocidad deseable porque es muy difícil, Gonzalo, es muy difícil porque si vos lo mirás, decís, yo tengo DirecTV, creo que tengo, no sé, 400 canales en DirecTV, no sé cuántos son, pero es una barbaridad. En Twitter sigo 2.000 personas, o sea, tengo 2.000 personas que opinan cosas. En FM solo acá en Salta Capital debe haber 150. En canales de televisión locales debe haber otros 10 y páginas de internet debe haber, no sé, 15, 20. Es muy difícil seguir con un observatorio de medios y decir, mirá lo que dijo Gonzalo. Vamos a ver de alguna forma de castigar lo que dijo Gonzalo. Para mí la única es apostar al crecimiento del periodismo. Y por otro lado también, bueno, los medios se nutren en cuanto a la repercusión de sus notas, de sus opiniones, de sus tendencias también en las redes sociales, como vos bien decías, sí, ¿no es cierto? Entonces esto es una repercusión que se va multiplicando, ya no es solamente lo que sale en un diario, sino también lo que se dijo que salió en un diario, que se compartió a través de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, ¿no es cierto? Las redes sociales que hoy en día en Argentina se utilizan muchísimo. Pero también por otro lado está la corrección política, ¿no? Yo lo veo desde mi punto de vista también, de que siempre hay que tener mucho cuidado con lo que uno se dice, ¿no es cierto?, por la réplica que puede venir también desde esas redes sociales. A ver, yo no le tengo tanto miedo al insulto. Mira que mi laburo en... No, pero mira, tenés que sí, al insulto... No. Tiene que ser correcto. Al insulto en esos términos me refiero. Pero tampoco se respeta la postura, compartir ideas tampoco, digamos. Coincido, pero yo no le tengo mucho miedo al insulto mediático, al que vos vengas y digas porque son todos paraguayos como insulto. No me preocupa mucho eso, porque eso de última no mata. Eso como mucho hiere un poquito, ¿no es cierto? Le tengo mucho más cuidado a cuando se invisibiliza un tema. Le tengo mucho más cuidado a cuando, vuelvo a insistir, durante 10 días hablamos del gran peligro de la inmigración boliviana en términos de salud y alguien termina reaccionando como reaccionó en el PAMI. O empezás a generar una conciencia social que dice, no, ¿sabés qué? El problema nuestro son los bolivianos.
o el problema nuestro son los paraguayos. Falta alguien que venga y diga el problema nuestro son los discapacitados porque hay que gastar. A eso le tengo miedo. Le tengo miedo cuando un colegio no toma un chico down porque dice, no, ¿sabes qué? Es todo un problema. No le tengo miedo a que vos un día por radio digas, lo de Boca son unos negros bosteros. Y si yo soy de Boca, negro bostero, no es grave. No, sí. Grave es cuando de alguna forma el conjunto de los medios genera una opinión que termina cercenando derechos sobre un grupo vulnerable. Cuando atacamos los gays, cuando atacamos con comentarios xenofóbicos, esos van generando un estado social que es grave. El otro es anecdótico, el otro lo sancionemos, vengamos y digamos, Gonzalo, no podés decir esto. Y vos dirás, miren, disculpen, se me fue de boca. Grave es que vos sistemáticamente apuntes contra el problema judicial es por los trans, el problema de salud es por los bolivianos, el problema de educación es por... Y que eso genere un sentido social que termina rechazando. Te voy a traer a colación un tuit que creo que lo hemos comentado, que alguien decía, llegó el INADI y se terminó la discriminación en Argentina, digamos. ¿Cómo estamos en temas de discriminación en Salta? Estamos fuertes, a ver, hay fuerte discriminación en la sociedad. Sí, sí, hay muy fuerte. ¿Cuáles son las denuncias que más llegan a tu oficina? No es un problema de denuncias, sí. Es de dónde. Tenemos, en la educación hay mucho, pero por eso no es que sea un problema de que nos denuncian por educación, sino que es un ambiente donde conviven 400.000 personas, ¿viste? Entre alumnos, profesores, directivos. Ahí tuvimos varias denuncias. La gente de educación, tengo que rescatarlo, trata de solucionarlo con una llamada de teléfono. O sea, yo leí cuando un jugador de fútbol de Tigre planteaba de que él no conseguía un colegio para su hijo porque su hijo era autista, creo. Y tuvo fuerza porque lo decía un jugador de fútbol de Tigre. Sí. ¿No es cierto? Eso pasa a diario. Bueno, la gente de educación de la provincia me lo suele responder muy rápido. Yo llamo por teléfono, le digo, che, mira, hay un chico o unos padres que no pueden inscribir a su hijo en ningún colegio porque tiene una discapacidad, ahí mismo me dicen, ¿a qué colegio fue? Dame media hora y a la media hora me llaman y me dicen, decirle que lo lleve de vuelta, que está inscrito. Hay una discriminación por ahí. Hay una discriminación que me tiene preocupado. Salta es muy machista. Es muy, muy machista. Tenemos muchos casos de violencia de género que yo tengo convicción de que tienen origen en esa sensación de que la mujer es menos, ¿no es cierto? Y estamos teniendo una crisis de xenofobia muy fuerte con Bolivia, es algo insólito. Hay que recordar que Salta, Bolivia eran parte de un conjunto históricamente. Es ridículo que hoy, porque hay una frontera, digamos, no, ¿sabes qué? No atendamos más, no le demos más educación. Que al mismo tiempo se retroalimenta porque se suelen subir noticias de cuando hay algún tipo de maltrato en Bolivia a ciudadanos argentinos. Entonces ahí lees los comentarios y son una cosa espantosa. Hay 100 comentarios pegándole duramente, ¿no es cierto? Yo creo que lo que hace nadie es poner de manifiesto que hay discriminación, tratar de explicar, tratar de capacitar y tratar de hacer lo más duro posible cuando hay situaciones que lo ameritan. Bien. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. El tiempo es tiranísimo. Sí, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Álvaro. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gonzalo, hacemos una pausa, ¿te parece? Ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Quédese por la señal de Somos Salta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole.
Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Bueno, seguimos acá en cuarto intermedio. Le estamos pidiendo un esfuerzo estoico a dos disertantes que vienen a visitarnos a Salta, un marplatense y un tucumano, ¿sí? Está el doctor Federico Álvarez Larrondo, especialista en societario. Muchas gracias, Federico. Por favor, al contrario. Por el esfuerzo, porque vienen disertando toda una jornada larga, ¿no? Es un placer. Y con el doctor Marcelo Rubenstein, tucumano, especialista en Derecho del Consumidor. Bueno, bienvenidos a Salta. ¿Cómo lo trataron los salteños? Espectacular. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Existe esa pica Tucumán-Salta o es un mito? No, existe completamente. Pero bueno. Pero nos ganan ustedes, así ¿sí? que... Bueno, muchas gracias por su presencia acá en el Colegio de Abogados de Salta. La primera pregunta va para el doctor Marcelo Rubenstein, ¿sí? Vamos a hablar de consumidor. ¿Qué balance podemos hacer de ya los 20 y tantos años de la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor en las provincias del NOA? Digamos, los tribunales tucumanos, los tribunales salteños están aplicando debidamente la Ley de Defensa del Consumidor. Todavía falta avanzar en juegos especializados, en mejores sentencias. Mire, yo le voy a hablar del 80% de lo que conozco de Tucumán, Sí. Salta. Son pocas las sentencias que conozco, no conozco tanto en profundidad, pero sí te podría decir que el derecho del consumidor va avanzando. No estamos hablando de pasos agigantados, pero yo vengo desde la función pública, fui subdirector de comercio en Tucumán, y sigo las gestiones nacionales desde Patricia Vaca Narvaja hasta la fecha, y te puedo decir que se ha ido avanzando, no como nos gustaría a los consumeristas, pero sí puedo estar satisfecho. ¿En qué sentido satisfecho? Que 10 años atrás en los tribunales de Tucumán, y por lo que conozco salteños también, la mayoría de los jueces, estoy hablando de primera instancia, Cámara o incluso Corte, no sabían lo que era la ley 24240. Sí. Con la reforma del 2008, la 26361, en donde se incorpora el daño directo, daño Exacto. punitivo, donde el trato digno, trato digno. algo tan simple, Sí. entra en vigencia, hubo un paso bastante importante. Y con la incorporación a partir del 2014, que entra en vigencia el 2015, con el Código Civil y Comercial, toda la temática del consumidor, creo que adquiere la mayoría de edad. O sea, sí, hemos festejado los 15 años. Hemos pasado la adolescencia. ¿Ah? Sí, en el ¿Sí? 2008 creo que hemos festejado los 15 y la mayoría de edad con esta incorporación en el Código Civil y Comercial. Y hoy por hoy, y justamente una de las temáticas que hablaba era el daño directo y daño punitivo, Sí. en Tucumán pasamos de la primera época a rechazarse, a ponerse montos simbólicos, por no decirte Irrisorios. vergonzosos, Sí. porque un daño punitivo por 1.000 pesos, por 5.000 pesos, No disuade a nadie. no disuade a nadie. Mm. Yo le diría que más que disuasivo, incita a que se lo siga cometiendo. Claro. Hoy por hoy, las últimas resoluciones que he podido ver, estoy hablando de años 2016, 17 y 18, estamos hablando de en algunas multas punitivas de 200, 300, 400 mil pesos en la provincia de Tucumán, que se van confirmando. Sí. No es, como consumerista me gustaría ver de 2 millones, 5 millones, Claro, efectivamente. que serían efectivamente disuasorios. Sí. Pero- Acá en Salta, digamos, estamos todavía a medio camino con los daños punitivos. Si bien hay una jurisprudencia que va abriendo su procedencia y demás, pero llegamos a montos que no superan los 100.000 pesos, 80.000 pesos que recuerdo. Está bien, pero las primeras Sí. causas de hace 5 años, creo que la primera causa es Paganetti. Exactamente, contra el caso Paganetti. Personal, Sí. 20.000 pesos. Sí. Y en Tucumán en esa misma época se imponía 5.000 pesos. ¿A qué se debe, digamos, esa timidez del juez al momento de fijar el monto de daños punitivos? Porque la escala lo habilita hasta los 5 millones. Hasta los 5 millones. No es timidez, yo creo que no es simpático, y esto va a poder participar el doctor que sabe más que yo sobre el tema, pero mi opinión muy sincera es que al juez no le resulta simpático en tanto y en cuanto vaya el destino sea exclusivo para el consumidor.
y al abogado, como muchas veces que va a comisión, a prorrata del cliente, Claro. no le va a dar 1 millón de pesos, 5 millones, no creo. O sea, no lo creo posible. Federico, ¿tu opinión? No, yo creo sinceramente que lo que falta es, coincido con algunas de las apreciaciones, me parece que tanto el Código Civil y Comercial como la Ley de Defensa del Consumidor colocan al juez en un lugar de operador jurídico y de distribuidor de riqueza para el cual no se lo formó adecuadamente. Uh-huh. Es decir, se le delegaron funciones de carácter institucional realmente fundamentales sin avisarle que se las estaban dando. Entonces, cuando uno analiza el rol del juez en el Código Civil y Comercial y se lo pide como un juez activo, se lo pide como un juez que tiene que estar involucrado con la resolución que va a tomar y que ya no es un tercero imparcial, sino que al contrario, el propio codificador le dice al magistrado que él a la hora de resolver debe proteger al débil, es decir, ya tiene que tomar partido, sin por eso perder la distancia, pero sí teniendo en claro quién es el que el Código Civil y Comercial protege, porque lo que hace este Código Civil y Comercial es abandonar la lógica de Vélez Sarsfield, que era la lógica de la Revolución Francesa, que era la de un juez que estaba distante de las partes y las partes eran iguales. Exacto. Este código es justamente lo contrario. Este código parte de la premisa de que el sistema actual de mercado es un sistema donde hay ganadores y perdedores y donde hay fuertes y débiles. Entonces el rol del juez es justamente el de disuadir y combatir las prácticas de los fuertes. Ahora, ¿cuál es el problema? Justamente, yo creo que son dos. Primero, un poco, como bien decía Marcelo, el tema de que el juez a veces dice, bueno, el monto para quién va, ¿no? Pero el problema es que el juez no tiene que mirar al consumidor, porque el consumidor es alguien que, por cuestión de política de Estado, eligió el legislador, porque es la única manera de que se inicien juicios de consumo, porque si no hubiera incentivo económico, Exacto. que es el mismo que mueve al empresario para todos los días levantarse y seguir fabricando, no habría acciones judiciales que demuestren las anomalías del mercado, porque este también es el otro tema. Acá se sigue hablando como que el consumidor, una vez que pide daño punitivo, es un aborero o un vivo, y en realidad, en los hechos, lo que está haciendo es cumplir con la ley de lealtad comercial y defensa de la competencia que los propios empresarios no cumplen. Sí. Porque si yo tengo un competidor que está violando la ley, yo no lo denuncio como empresario, porque sé que después tengo represalias. Entonces, en este caso, lo que el legislador ha querido hacer con el sistema de consumo es que el consumidor sea el que, sin tener miedo a las represalias, inicie esa denuncia, porque cuando marca que hay una anomalía de un empresario que está actuando al margen de la ley, el que está beneficiando es al empresario honesto. Entonces, primer punto, creo que es una falta de comprensión del rol trascendental del juez en el nuevo sistema que ha organizado tanto la Ley de Defensa del Consumidor como el Código, sobre todo a partir del artículo 42 de la Constitución. Y el otro punto creo que también es una falencia de los abogados. Creo que hay una cuestión que es la falta de prueba, la falta de acompañamiento de elementos que permitan demostrar, en primer lugar, la magnitud de la empresa. Porque si no, el juez, a la hora de imponer sanciones, las impone a ciegas. Claro. Yo, Sí. ¿cómo puedo saber si una multa de 5 millones es mucho para una empresa o es poco si no sé cuáles son sus ganancias reales, cuáles son sus ingresos, cuál es su cuota de mercado que tiene? Y ese es un trabajo que el abogado, como colaborador del juez, no por el interés de la parte, como colaborador del juez debería hacer en cada proceso. Claro. Para eso puede oficiar a la Autoridad Nacional, a la Dirección de Defensa de la Competencia, al INDEC, para que le mande datos de esa empresa que le demuestren. Por ejemplo, esta empresa, ¿cuántos usuarios tiene? Y yo hablo de la Telefónica, tiene 18 millones de usuarios. Claro. Entonces, ¿cuánto factura por segundo? Con solamente demostrarle al juez cuánto factura por segundo, le va a demostrar que los 100.000, 200.000, 500.000, el millón, los 2 millones son nada para corregir la práctica de la empresa. Entonces digo, si los abogados se dan cuenta de que no es solamente pedir el daño punitivo, sino trabajarlo y acompañar pruebas, y el juez se da cuenta del rol trascendental que le han dado dentro de la organización del sistema de mercado, las multas van a ser mucho más importantes que las actuales. Muy buen punto. Pero uno de los puntos que toca Federico, y le traigo la pregunta a Marcelo también, es de la necesidad de tener jueces especializados, digamos, de tener una justicia para tratar los conflictos en las relaciones de consumo. Y una deuda pendiente en Argentina y en muchas provincias argentinas. En Salta no tenemos una justicia especializada en materia de consumidor. En Mar del Plata, en Tucumán, estamos en la misma situación. Bueno, yo creo que justamente el salto de calidad que se había empezado a bosquejar, tal vez no con la ley ideal, era la creación del fuero de consumo en el año 2016. El problema, como todo en este país, que estamos todavía presos de esa división entre las dos formas de ver el mundo, que lo que hace es que estas que son políticas de Estado naufraguen. Claro. No obstante, la ciudad autónoma creo que se va a implementar próximamente. Creo que el fuero del consumo es algo necesario, como fue el fuero laboral en su momento. Claro.
porque justamente vivimos en la sociedad de consumo. Esto es algo que todavía parece que no se entendiese. Sí. Ya no es más la sociedad del trabajo, es la sociedad del consumo. Entonces, por lo tanto, es necesario que haya justicia de consumo con jueces especializados y formados con esta concepción. Marcelo. Sí, te puedo decir, en Tucumán, las cámaras de civiles y comerciales, la mayoría de los jueces son jueces especializados en consumo. O sea, se están editando libros donde por lo menos 5 de los jueces participan en temática del consumidor. ¿Hay formación? Sí. ¿Hay conocimiento? Sí. Pero es excepcional lo que está sucediendo. Y sí hay un gran vacío, te podría decir, en las primeras instancias, un desconocimiento sigue existiendo, y eso lo veo en el NOA, no conozco en profundidad Salta, pero otras provincias, hay desconocimiento absoluto por parte de algunos jueces de la existencia. He leído todavía sentencias en donde una problemática de seguro se sigue discutiendo si entra o no dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Claro. Algo que creo que los consumeristas hace 10 años ya no discutimos. Se seguirá discutiendo si entraba o no la prescripción, pero un contrato de seguro que esté fuera de la Ley de Defensa del Consumidor y que un juez lo avale es algo, retroceder, te diría, 15 años en el tiempo. Claro. Y parte de lo que es la justicia de consumo, te puedo hablar de lo que hace a las apelaciones, digamos, cuando la justicia interviene en las multas que aplican los organismos de aplicación, sí. Tucumán Dirección de Comercio, acá la Secretaría de Defensa del Consumidor. Por más buena voluntad, y tenemos para mí, siempre lo digo, Karina Iradi, la doctora Iradi, una de las mejores funcionarias que tuvo el NOA en los últimos 10 años, por más voluntad, por más puesta la camiseta, por más espíritu consumerista, terminan fracasando los organismos porque primero no tienen tal vez todo el apoyo que deberían tener, y porque por más buena voluntad, por más de tener 60 personas trabajando, te lleva puesto el sistema. O sea, hoy por hoy en Tucumán se toman 80 audiencias de conciliación. Alguien diría, eso es un éxito rotundo. Y si tenemos otra mirada crítica, por lo menos la mirada mía, porque yo cuando fui funcionario público decía, cuanto más audiencias tomamos, mejor funciona el organismo. Y en definitiva, cuando uno ve en macro, terminamos siendo empleados de por lo general, las 3 empresas de telefonía celular, sí. las 2-3 empresas de servicios públicos domiciliarios y 5 o 6 monopolios o oligopolios de venta de electrodomésticos. Le ponemos todo un organismo Sí. para trabajar para ellos. Para solucionar sus conflictos. Sí. Sí, como... En donde uno puede decir con orgullo se soluciona el 72% del conflicto y del consumidor, pero cada consumidor que se va satisfecho, hay 99 consumidores que no se les soluciona el problema ni hay voluntad de solucionar. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. En las audiencias de conciliación que se celebran acá también muchísimas por día, como sucede en Tucumán y seguramente en Mar del Plata también, el consumidor dice, bueno, yo vengo a reclamar la garantía de una plancha y tengo que aceptar la propuesta que me hace la empresa porque sé que si no la acepto, acá se termina la conciliación y tengo que iniciar un juicio, contratar a un abogado, pagar la estampilla, bueno, el beneficio de la gratuidad, pero en definitiva le resulta inaccesible llegar a la justicia. ¿Cómo solucionamos ese tema, digamos? Yo creo, por un lado, lo que hoy marcaba y bien desarrollaba Marcelo, el tema del daño directo, era una opción, es decir, el hecho de que por lo menos los daños, parte de los daños se le puedan imponer en sede administrativa. No sé si es el ideal, digo que es un intermedio. Por el otro lado, lo que tenemos que buscar urgentemente es la creación de tribunales arbitrales de consumo, pero no con el modelo nacional, porque fue un modelo creado durante el gobierno de Menem, que en realidad lo que buscaba era simplemente pegar un sticker en el vidrio, pero no dar efectividad al proceso.
Creo que nosotros podemos hacerlo desde los colegios profesionales. Yo contaba hoy la experiencia del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, que es un juzgado más en la ciudad de Mar del Plata, Sí. que lo financia el colegio mismo y que Colegio de abogados. y que se autofinancia Claro. con el pago del 1% que se paga de tasa por acceder al mismo. Los procesos duran 3 meses. Bueno, eso, por ejemplo, como se hace para el grueso de los casos, se podría hacer para los procesos de consumo. Interesante, Es decir, el sí. propio colegio, Sí. y darle como opción al empresario que pueda archivar el expediente en sede administrativa con acuerdo, pero que el acuerdo sea ir ahí a esa sede judicial para en 3 meses tener una resolución. Muy buena opción, Que sí. puede ser buena para Sí. para el consumidor o no, porque depende de lo que diga la sentencia, pero la clave ahí está en que los árbitros tienen que ser permanentes e institucionales. Es decir, tienen que ser los 3 mismos árbitros todo el tiempo para que haya una jurisprudencia monolítica. Bien, Marcelo. Sí, coincido, o sea, no conozco la experiencia de Mar del Plata, pero sí te podría decir que todo lo que sea administrativo, más allá de la buena voluntad de los funcionarios de entonces que permitieron la reforma o dieron el proyecto de la 26361, la implementación del daño directo, que fue creado con muy buenas intenciones. Me pasó, era funcionario cuando eso se creó, cuando eso nació, y dijimos, el problema del pobre Rubinstein que quiere la plancha, y ¿sabes qué? Pongo una multa a la empresa, 10.000 pesos, 20.000, 50.000, y en vez de darle la plancha le doy los 3.000 pesos que cuesta la plancha y tal vez 1.000 pesos adicionales por los gastos de movilidad que ha tenido, etcétera, etcétera. Era clarísimo, pero bueno, se empezó con que era constitucional e inconstitucional. Después se tomó toda la temática y lo que dijo con sabiduría la Corte de la Nación en el caso Ángel Estrada. Hoy, por el fallo Ángel Estrada y la reforma del 40 bis, no hay provincia o no conozco provincia que aplique el daño directo, con lo cual te podría decir, en parte podría haber excepciones, pero es una sentencia de muerte, porque, como decía hoy en la charla, primero, que tenga ley que lo habilite a la imposición de daño directo. Hay provincias que al día de la fecha no tienen código de procedimiento de consumo, y hay provincias que lo único que tienen es una resolución o un decreto del gobernador en donde lo autoriza la Dirección de Comercio, Minería y demás a tratar el tema de metrología legal, defensa del consumidor y lealtad comercial, en donde, imagínense, lo que menos le interesa al director es esos temas. Muchas gracias. Ya para cerrar, bueno, al doctor Federico Álvarez Larrón lo hicimos hablar de consumidor, pero te quiero llevar al tema societario. Una figura todavía podemos decir novedosa, no lo suficientemente difundida, como remarcabas recién en tu charla, que son las SAS, ¿verdad? Exacto. Yo creo que las SAS, en realidad, si uno tuviera que hacer una síntesis, nacieron para hacer una revolución y desplazar definitivamente a las SA y las SRL. Creo que se convertía directamente en la figura por excelencia, porque tomaba las cosas que más le interesaban a los accionistas, de las cosas buenas de la SA, las cosas buenas de la SRL. La reglamentación creo que puso quicio a muchos de esos beneficios, si uno quiere, con la aplicación de la tecnología, pero eso que estaba reservado para las SAS ahora se va a extender a todas las sociedades. Estamos hablando no solamente de la constitución digital, Sí. sino el hecho de algunas particularidades, como por ejemplo que tenemos que tener los registros societarios ya no solamente en la sede social en papel, sino que ahora va a haber que tenerlo en la nube. Sí. Creo que esto también va a cambiar, porque esto lo que persigue el gobierno justamente es evitar los delitos de lavado de dinero. Entonces ahora desapareció también la figura del socio oculto, desapareció la figura del prestanombre de la ley de sociedades, a los dos se los trata con absoluto disfavor. Entonces creo que todos los otros tipos societarios se van a ir ajustando a este régimen de registración y de publicitación de la información, y a partir de ese escenario creo que la SAS va a volver a ocupar un lugar donde no creo que pueda ser desplazada por ninguna de las otras dos figuras, porque permite constituirla por mucho menos dinero que la sociedad anónima, por un instrumento que no necesita ser la escritura pública, sino que puede ser un instrumento privado, donde además la SAS regula de mucho mejor manera la figura de la unipersonalidad, que en las leyes de sociedades hoy la verdad todavía genera mucho ruido, y por el otro lado tiene todas las cosas
flexibles de la SRL. Entonces, si uno hace una conjunción de esos elementos, creo que no hay nada que hoy indique que haya un tipo societario más ventajoso, por lo menos hasta que no haya modificaciones impositivas o demás, pero hoy, con la última ley de impositiva que se ha aplicado, donde se le aplica el mismo régimen que a los otros tipos societarios, creo que la SAS le saca varios cuerpos de ventaja a los otros tipos. Así que vamos a hablar de SAS y no de SRL y SA dentro de algunos Por eso creo que tenemos años. que acostumbrarnos, Sí. y me parece que es lo interesante, más allá de que la ley en realidad no solamente se queda con la SAS, sino que creo que también no la debemos divorciar a la SAS del contenido de política de Estado que tiene la ley de apoyo al emprendedor, porque como bien lo decía hoy en la charla, son 3 leyes en una. Sí. Una es de apoyo a los jóvenes, que van a encontrar acá incubadoras, que van a encontrar aceleradoras de esas pequeñas empresas. La segunda parte, que para mí es la crucial, que es el crowdfunding, que es la posibilidad de financiar cualquiera de nosotros aportando plata a través de internet. Claro. Capaz que esos 1.000 pesos que antes los jugábamos en el bingo, bueno, pongámoslo ahora en una de estas empresas, que estamos dando un apoyo a estos chicos, y capaz que dentro de unos años nos encontramos con que ese chico es Zuckerberg, y que es el dueño de Facebook, y que nosotros somos accionistas de esa sociedad, y que hemos multiplicado por 1.000 nuestros 1.000 pesos. Hay un tema que me quedó sonando en la cabeza escuchándote en los últimos minutos de la charla, cuando hablabas del tema de la publicidad, el tema de estar subida en la nube, los balances, los libros contables, las actas de reuniones de socios y demás, disponible para todo el público. Bueno, no, la ley lo que establece es que uno va a tener, puede, es una opción de cargarlo en una página web, Sí. si es que uno... La página institucional de la sociedad. De la sociedad. Sí. Como hoy, por ejemplo, aquellas que cotizan en bolsa lo deben hacer cada vez que hacen un informe y demás. Sí. Y por el otro lado, lo que sí establece la ley es que, las reglamentaciones, lo Sí. que han dicho es, lo que sí hay que publicar es los movimientos en los libros, es decir, Ujú. no el contenido de los mismos, ¿sí? Claro, sino sino- los movimientos. Sí. La autoridad de aplicación lo que va a saber es si un día determinado hubo alguna alteración o algún cambio dentro de, por ejemplo, el registro de accionistas. Claro. No le va a preguntar el contenido, si uno lo quiere lo transmitirá, si no, Claro. no lo va a dar, sigue siendo como la SA, pero la diferencia es que ahora podemos hacer una trazabilidad respecto a esos datos, y esto va a servirle también a la justicia por dos cosas. Por un lado, porque el juez va a sospechar de un acta que esté predatada Claro. a la información que se le dio a la autoridad de aplicación, y segundo, también porque el hecho ahora de tener los registros en la nube va a facilitar, por ejemplo, que los socios puedan tener acceso a los libros con una orden judicial, donde ya no voy a tener que ir con el oficial de justicia, Claro. sino que tendré que oficiar al titular del site donde esté alojado, y en ese caso poder hacerme de la documentación. De manera inmediata. Así es. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Marcelo Rubenstein, Federico Álvarez Larrondo, por este esfuerzo que le he pedido después de una agotadora jornada académica. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y nosotros seguimos aquí en Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque y vamos a recibir a un destacado estudioso del derecho, futuro Así es. abogado. Está a las puertas. Así es. Está con nosotros Agustín Ulibarri. ¿Qué tal, Agustín? Muchas gracias, Agustín. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. Bueno, le hemos invitado a Agustín porque ha sido noticia en los últimos días. Va a ser representante de Salteño y de Argentina, digamos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Va a cumplir 4 meses de entrenamiento y de trabajo ahí en la Corte, ¿es así? Así es una pasantía de trabajo. Se va a desarrollar desde el mes de mayo hasta fines de agosto, ¿sí? Soy el representante salteño, pero también tengo 2 colegas de Buenos Aires que van a ir conmigo, argentinos. 25 pasantes en total de toda América. Ah, bien. ¿Cómo llegan, digamos, a esta pasantía? Una convocatoria que abre anualmente la comisión. Se abre 3 veces al año. Sí. Es una convocatoria que prevé un examen, un concurso de antecedentes de oposición,
Y bueno, yo me postulé en septiembre, ¿sí? Rendí el examen, pasé ese filtro y de ahí... ¿Y qué era el examen? ¿Qué tenías que rendir? El examen es exclusivamente de los reglamentos, el Estatuto de la Corte, el reglamento tema procedimental y de la Convención Americana. Bien. Un examen teórico. Teórico, exactamente. Pasado ese examen, se entregan todos los antecedentes. En este caso fue muy importante para mí y es un poco lo que me impulsó a la postulación, el trabajo que llevo a cabo en el Poder Judicial de la Nación. Así es, bueno, vos estás trabajando en la Justicia Federal de Salta. Exactamente. En la Secretaría. En la Cámara Federal de Apelación de Salta, en la Secretaría Penal. Bien. En la Sala 1. Ahí atiendo muchos temas justamente de temas carcelarios, temas de lesa humanidad. Claro. Y bueno, un poco esa experiencia también me llevó a postularte. Y también necesitaba el aval, ¿sí?, de 2 académicos o profesores o superiores, que en este caso me lo dio el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica, el doctor Carranza. Doctor Carranza, y el juez Ignacio Colombo Murúa. Ajá, bien. Fueron los que me patrocinaron, digamos, en esta postulación. Y finalmente en febrero, terminando febrero, el 28, me comunicaron que había quedado y bueno... Una muy buena noticia. ¿Y cuáles son tus expectativas, no? Bueno, porque ya has contado todo el procedimiento, imagino que tus expectativas también fueron creciendo y mutando, ¿no? Y bueno, imagino que cuando estés allá todavía se van a ampliar tus expectativas. Sí, uno siempre, bueno, cuando estudia, e incluso cuando trabaja, a veces ve la Corte Interamericana como algo medio abstracto, ¿no? Sí, y muy lejano. Y muy lejano, claro. Entonces... yo tuve la suerte con esto de empezar a concretar ideas de lo que es este organismo y de otros organismos internacionales. Entonces mi expectativa está en empaparme del sistema de protección interamericana de derechos humanos y volver con esa experiencia y tratar de que sirva para aplicarlo en mi función, que es en la justicia federal. ¿Cuál es la función que van a cumplir ustedes como pasantes en la Corte Interamericana? ¿Van a trabajar en proyectos de sentencia, de resoluciones? Bueno, exactamente, somos relatores y auxiliamos al secretario de la Corte Interamericana desde preparar proyectos de sentencia, hacer argumentaciones jurídicas, buscar jurisprudencia internacional, ¿sí?, del Tribunal Europeo, por ejemplo, de Derechos Humanos, que cita mucho la Corte Interamericana, hasta cuestiones de índole administrativa, temas de ayuda logística en las audiencias de la Corte que se realizan más o menos cada 3-4 semanas. Y bueno, ese es el trabajo en general, traducir documentos. Claro, yo te iba a preguntar, había como requisito, digamos, manejar algún idioma, inglés, francés. La preferencia es el español. Sí. Después el inglés, pero los 4 idiomas oficiales de la OEA, digamos, sí, inglés, español, francés y portugués. Bien. Así que las causas pueden llegar ¿Y eran los requisitos dominar alguno de esos idiomas o no necesariamente? Por lo menos 2. Ajá. En mi caso es español e inglés. Claro, bien. Generalmente cuando ingresa una causa a la Corte Interamericana, el primer despacho, digamos, sí, es en qué idioma se va a trabajar esa causa. Siempre es en español, puede cambiar, según las circunstancias que determinen que sea claro, otro. Generalmente es en español y por eso ahí está también nuestra tarea de traducir claro, los documentos. La tutela va a ser específicamente en la Corte, no con las comisiones, específicamente en la Corte. Exactamente, en San José de Costa Rica. Vamos a tener mucha relación con la Comisión Interamericana porque se presentan constantemente en las audiencias con sus informes. Entonces, la relación es constante, como también con los defensores interamericanos. Así es. Bueno, llegaron en un momento interesante a la Corte Interamericana después de distintos fallos de la Corte Suprema Argentina, ¿no? Que dice, para decirlo de una manera muy sencilla, digamos, la Corte Interamericana no son nuestro órgano revisor, no es una cuarta instancia y demás. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es un tema muy polémico. Cuidado con lo que vas a declarar, ¿no? Porque se están observando. Están observando de la Corte y de la justicia también. Exacto. Es un tema muy polémico, el fallo, concretamente Fontevecchia, tiene distintas miradas, ¿sí? El voto mayoritario hace referencia a que la Corte Interamericana no puede ser una cuarta instancia,
por lo tanto no se puede dejar sin efecto una resolución de nuestros tribunales. Una posición que yo llamo intermedia del juez Rosati, que dice que hay que armonizar la tarea de la Corte Interamericana como máximo intérprete de la Convención y la tarea de la Corte Suprema como máximo intérprete de la Constitución Nacional, pero en definitiva es voto concurrente, ¿sí? Al mayoritario. Y por último la disidencia de Maqueda, que dice a partir de 1994 la Corte, los tribunales argentinos se someten a la jurisdicción internacional y por lo tanto correspondía dejar sin efecto una sentencia de la Corte Suprema. La verdad que es bastante polémica la discusión. Lo concreto es que la sentencia quedó sin efecto, no porque la revocaron, sino porque la plata a Fontevecchia la devolvió, se la devolvieron, perdón, a Fontevecchia, y en concreto, digamos, se revocó esa idea primigenia de sancionar a un periodista por lo que había dicho. Pero en definitiva me parece que es una situación una situación compleja, pero creo que en la práctica, ¿sí? En este caso concreto, sí, primó lo que decidió la Corte Interamericana. Sí. Un tema en la que se están escribiendo ríos de tinto, se están derramando por este tema los constitucionalistas, ¿no? El tema. Así es, el famoso control también de convencionalidad y de constitucionalidad, ¿no? Sobre qué hay que realizar, cuál debe prevalecer también. Y bueno, como vos decís, bien Gonzalo, ríos de tinta se van a escribir, seguramente vos también vas a estar en esa discusión en algún momento. Y bueno, vemos tu postura también está bastante fundamentada y es un gusto, ¿no? El Juez de Estudiantes de Derecho que está llegando ya hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y en qué fecha vas a estar en San José? El 1 de mayo. El 2 de mayo ya comienzo la tarea en la Corte y bueno, se extiende hasta el 31 de agosto, así que y ahí vuelvo a Salta. Bueno, lo vamos a recibir en la época del milagro acá en septiembre para que nos cuente, digamos, la experiencia y demás. La verdad que un orgullo para Salta, un orgullo para el Colegio de Abogados, un futuro colega, digamos, ya te vas a recibir en breve, digamos. Sí, estoy ya. Esta es una pequeña pausa, un recreo. Sí, pero la verdad que excelente tu trayectoria y bueno. Bueno, muchas gracias. Vamos a recibir en septiembre entonces. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Agustín. Gracias. Hacemos una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Una última pausa, con más Cuarto Intermedio por la señal de Somos Salta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Último bloque, Roque, el bloque de la despedida. Así es, Gonzalo. Tuvimos al presidente del Colegio de Abogados, recordemos. También estuvo con nosotros Álvaro Ulloa hablando sobre el tema de la libertad de prensa y la discriminación. Dos entrevistas muy importantes que hiciste, Gonzalo, con exponentes del derecho tanto del consumidor como también de sociedades. Y finalmente, el bloque anterior, a un joven promesa del derecho, a Agustín Ulibarri Rodi. Que, bueno, ya se ha comprometido en septiembre volver y contar su experiencia. Y traer regalos, es muy importante. Sí. Pero bueno, nos llegamos al fin, nos tenemos que despedir, Gonzalo. Así es, nos vamos a encontrar el próximo viernes a las 3 de la tarde. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.